Ya, ahora me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Se ve la...? Ya. Perdón por Te los escuchas bien. imprevistos. Ya, ahora no Te puedo ves ver. más o menos, pero te escuchas bien. ¿Cómo? Te ves más o menos, pero te escuchas bien. Gracias. Ya. Bueno, perdonen por los problemas. No sé qué pasó, pero vamos a estar viendo análisis estructural y biomecánico de los dientes. ¿Y por qué es imprescindible? ¿Por qué esto tenemos que verlo? Ya, bueno, ahí tenemos el análisis estructural. El temario de la clase. Vamos a ver un poco de histología, microestructura básica de los tejidos dentarios coronales. Vamos a ver biomecánica de los tejidos dentarios y análisis estructural del diente posterior íntegro, anterior íntegro y del diente, el análisis estructural del diente intervenido. Esto lo vamos a ver entre la clase de hoy día y la clase del próximo lunes, porque son temas bastante largos. Entonces, primero vamos a partir con histología básica de los tejidos dentarios. Y esta es una frase de un arquitecto famoso, Luis Sullivan, que dice, la forma sigue la función. Peter, ¿Perdón? Peter, no estás compartiendo la pantalla, te ves tú nomás, no la presentación. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Ahora se ve tu pantalla, sí. Ahora sí. Ya, y no se ha pegado. No se ha pegado. Quiero mover esta barra. Ya, ahora sí. ¿Y ahora sí? Sí, Me quiero anclar yo. Ya, ahora por favor. ¿Se ve bien o no? se ve y se escucha bien. Perfecto. Entonces voy a rebobinar. Vamos a estar viendo histología y microestructura, bueno, este temario que lo vamos a repartir entre la clase de hoy y la clase del próximo lunes. Y estaba diciendo que vamos a partir con histología básica de los tejidos dentarios. Ya. Y esta frase es importante, la forma sigue la función, porque es importante. De hecho, cuando nosotros pasamos por odontología o el área de la salud, cuando nos pasan anatomía, siempre viene anatomía primero y viene fisiología. Porque la anatomía, la forma, determina la función de los órganos, determina la función de los tejidos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender la morfología para que después podamos hacer un análisis de la función, en este caso los dientes. Los papers, la evidencia, los artículos que vamos a estar viendo hoy día y que van a estar obviamente en el Drive, que van a poder ustedes, al cual ustedes van a poder acceder. Está, por ejemplo, este paper de Thompson, que es un paper bien bastante denso, aproximadamente 30 páginas, llamado El Diente, ¿ya? Y dice un análogo para el diseño procesamiento de materiales biomiméticos. Es decir, si nosotros queremos generar materiales, si nosotros queremos generar procedimientos que sean biomiméticos, primero debemos entender nuestra referencia. ¿Ya? Tenemos estos papers de Kini, donde hablan de la dentina humana, básicamente propiedades ya mecánicas del diente humano, aquí este grupo de Zhang, este grupo chino. Tenemos este paper de Urabe que también nos da ciertas referencias específicas a la corriente biomimética o la escuela biomimética de cuánta es la fuerza necesaria para separar el esmalte de la dentina, porque sabemos que entre el esmalte y la dentina hay un complejo que es el complejo amelodentinario. Renzo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿O a los que están ahí? ¿Alguien que está ahí? ¿Se ve la barra del zoom abajo, no? em, No, Ah, perfecto. no, Ya, no no, se que ve. veía, no, no, Peter, no iba, no está iba, bien. no iba a obstaculizar ¿Cuál es algo, el...? algo de eso. Ya, súper. Entonces, bueno, este paper Durave nos entrega una cierta referencia de cuánto es la fuerza necesaria
para despegar en buen chileno eh, el esmalte de la dentina, que están unidos por un complejo ameloidentinario que vamos a estar viendo. Entonces, la biomimética se basa en imitar una referencia, ¿ya? Y esa referencia a seguir es el diente. Por eso es tan importante que nosotros no partimos primero con los materiales, no partimos con técnicas, sino que la biomimética toma y en la odontología, cuando ha intentado imitar un modelo, ha sido el diente. Y este modelo ha sido siempre, ¿ya? Si nosotros vemos el tema de la odontología de Etrusca, egipcia, etcétera, siempre ha buscado imitar el diente, pero en algún momento, teniendo esa referencia, nos hemos desviado, ya utilizando materiales que no se parecen al diente y no necesariamente estéticamente, que pudiese ser algo importante en estos tiempos, que en otros tiempos no ha sido tan importante, sino que en sus características biomecánicas, ¿ya? Por lo tanto, la biomimética hace mucho énfasis en estudiar el modelo a seguir, que es el diente. Por eso debemos, como dice esta diapositiva, estudiar esta referencia, ¿ya? La biomimética busca la longevidad del diente, el diente por sobre la restauración. Cuando nosotros vemos a un paciente, cuando nosotros estamos atendiendo y vemos que el paciente dice, no, no, yo no me voy a cambiar la amalgama porque esta amalgama tiene 50 años. Sí, la amalgama es casi indestructible, pero cuando fracasa esa restauración es porque fracasa el diente, se fractura no cúspide, etcétera, etcétera. La amalgama sigue ahí. Cuando fracasa un diente con un perno colado, con una espiga que está dentro del canal radicular, fracasa el diente, no fracasa el perno, porque sabemos que la aleación de cromo cobalto es una aleación que es durísima. La biomimética no busca que las restauraciones sean indestructibles, porque esto generalmente va en desmedro del diente. ¿Ya? En el diente restaurado, el eslabón débil debe ser la restauración. No quiere decir que nosotros ya, como queremos que el diente dure, la restauración no, es que nosotros vamos a estar cambiando restauraciones cada 5 meses, etcétera. No, nosotros queremos que el complejo diente-restauración sea duradero, y si es que fracasa, no queremos que fracase los 5 meses, por supuesto, el fracaso sea favorable. Es decir, nosotros podemos repetir ese tratamiento, volver a cementar esa restauración, pero no que pasemos, sigamos en la espiral de la muerte, o la espiral de la muerte del diente, ¿ya? Por eso nosotros debemos conocer el diente. El diente tiene estructuras. Estos dientes anteriores, en el paper de Biomulation de Mañé, ¿cierto? Podemos ver cómo nos muestran la estructura que tienen los dientes. El esmalte, ¿cierto? La dentina, con ciertas zonas que deja mayor espesor del esmalte, con zonas que dejan menor espesor del esmalte, porque eso tiene una función en particular. Las caras palatinas de los dientes anteriores, que tienen una fuerte concavidad, un borde afilado listos para cortar, y unas crestas marginales que son de esmalte, con gran espesor de esmalte, es por algo, es por algo. ¿Ya? Las caras vestibulares, si nosotros vemos las caras convexas que tiene el canino, la cúspide que tiene el canino, el cíngulo que tiene el canino, es por algo, porque cuando estemos viendo cómo se comporta biomecánicamente un diente intacto, vamos a entender la función del cíngulo, de las crestas marginales, ¿ya? Todo tiene una razón de ser. Por eso es importante que nosotros estudiemos el modelo, para que nosotros podamos replicar, no solo estéticamente, porque estamos acostumbrados a que nosotros los laboratorios nos repliquen de una forma, o pongan mayor esmero o esfuerzo en la cara vestibular y no en la cara palatina, porque no se ve. Sin embargo, tiene sus funciones, tiene su razón de ser. Como las prótesis totales no replican las arrugas palatinas, cuando fisiológicamente tienen una razón de ser. Entonces nosotros debemos, la escuela biomimética busca replicar el diente en todas sus aristas, ¿ya? Tenemos dientes restaurados con materiales que no se parecen, y no estéticamente, sino que no se parecen, no se comportan como el diente. Y dejando esa una amalgama, una simple amalgama, esta es una paciente joven, tiene 30 años, y una simple amalgama oclusal tiene hacia vestibular un rasgo de fractura, tiene un crack hacia distal, ¿cierto? Hay delaminación del esmalte en la zona oclusal. Entonces podemos ver cómo esa amalgama, esa humilde amalgama oclusal, solamente esa pequeña amalgama, produce todo ese daño en el diente.
y la amalgama está intacta. No se ve una fractura en la amalgama, se ven cracks en esmalte en el diente. Ahora uno dice, el problema son las amalgamas. No, el problema no siempre son las amalgamas. Aquí tenemos una amalgama blanca, ¿ya? Es una restauración de composite, pero que está mal adherida, por lo tanto produce problemas. Si vemos el premolar, el más que está más mesial, en el reborde mesial una amalgama que es pequeñísima, pequeñísima, hay un crack en el reborde marginal mesial. La amalgama está intacta. Si nosotros vemos la restauración de composite ocluso distal del premolar del 1,5, nosotros vemos cómo hay saliva porque esa restauración no está reconectando las paredes del diente. Por lo tanto, este no está comportando biomiméticamente, no está devolviendo las características que tiene ese diente, por lo tanto podemos ver rasgos de fractura en el reborde marginal mesial. Tenemos materiales, por ejemplo, en este diente, una espiga metálica que tiene un módulo de elasticidad completamente distinto, y si ustedes se fijan, el perno está intacto, lo que ha fracasado es el diente. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que viene? ¿Exodoncia implante? ¿Es un fracaso favorable? Esto no es un fracaso favorable. Para el perno seguramente un fracaso favorable, pero no para el diente. Miren, restauraciones, estas son restauraciones de composite, restauraciones que se supone que son con un material biomimético, pero la ontología biomimética se basa solamente en el uso de ciertos materiales. No, también se basa en procedimientos que estén bien hechos, la buena utilización de los materiales. Entonces, vemos allí en esa cúspide vestibular del diente 2,4 un tremendo crack, ¿ya? Vemos la cantidad de crack que tiene el piso pulpar y el premolar el 2,5. Vemos aquí una amalgama ocluso vestibular, imagínense que no comprometía una cara mesial, o cara proximal, perdón. Sin embargo, tiene una grieta que miren hasta dónde llega, un diente que está con endodoncia, ¿ya? O hubo que hacerle endodoncia, pero miren esa grieta. Entonces, la biomimética busca, miren este diente, un diente que le pusieron una espiga colada, fíjense ese diente, es una cáscara de huevo lo que está quedando. Entonces, y esto es un paciente joven, tiene 16 años. Entonces, nosotros debemos entender lo primero, que la referencia es el diente. Y ahí salen técnicas y de ahí emanan materiales que nosotros vamos a usar que busquen replicar biomecánicamente el diente, estéticamente el diente, con el fin de que cuando hay una falla, el eslabón débil sea la restauración, que se descemente, que es una falla favorable. Ahora, no al mes, no a los 5 meses, buscamos que nuestros procedimientos obviamente sean longevos. Tenemos dientes, por ejemplo, este era un diente, tenía una amalgama, tenía un poste ahí metálico, pero fíjense el crack que tiene ahí en mesial, el crack que tiene en distal. Entonces, cómo restauraciones relativamente pequeñas pueden producir un impacto tan grande en el diente. Este otro diente, fíjense el acceso que es relativamente conservador de la endodoncia. Digo relativamente conservador porque tenía una restauración de amalgama o amalgama oclusal. Pero fíjense, tiene crack en distal y tiene crack en mesial. Por eso, esta imagen microscopio electrónico barrido, nos muestra la maravilla que es el diente. Cuando nosotros, por ejemplo, en este diente, vamos a hacer, imagínense que en este diente nosotros vamos a hacer una incrustación. Este es un diente, un 4,6, que esto ocluye con el 1,6, ¿cierto? Ahí, dependiendo del tipo de contacto que tenga, diente a diente, diente a dos dientes. Pero ocluye este diente, si nosotros no somos capaces de dar el espacio para que haya un material y llega alta el laboratorio, muchas veces nosotros desgastamos desgastamos el antagonista, ¿cierto? A veces desgastamos esa cúspide, pongámosle este diente haya tenido una destrucción coronaria mucho tiempo, y la cúspide mesiopalatina del diente 1,6, ahí está, ahí dificultando un poco, no, porque el diente se ha extruido un poco el antagonista, y nosotros llegamos y pasamos un fresazo para dar espacio. Bueno, cuando nosotros pasamos este fresazo, a veces con una fresa
de grano grueso, de marcación verde. Nosotros estamos eliminando aquí estructura. Aquí imagínense lo que tenemos en un diente, lo maravilloso. Tenemos la predentina, tenemos los vasos de la pulpa, tenemos la empalizada odontoblasto y tenemos un corte donde se ven los túbulos odontoblásticos y todo esto tiene una función. Todo esto tiene una razón de ser. Por eso es importante que nosotros, no es necesario que nos aprendamos cosas de memoria, no, pero hay cosas que sí necesitamos hacer el fin de este curso es que nosotros podamos utilizar esta información para aplicarlo clínicamente. Generalmente tenemos histología en primero, tenemos anatomía o morfología dentaria en primero, segundo, ¿cierto? Y después volvemos, tenemos clínica o preclínico en tercero, clínica en cuarto, y hay un espacio, un intervalo de tiempo donde finalmente no aplicamos esto tan importante que es morfología o tan importante que es histología. La gracia de esto es que nosotros lo podamos ver y veamos las cosas que son de aplicación clínica. Vamos a ver primero esmalte. ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. ¿Sí? Por fin anduvimos bien. Quiero ver si es que puedo poner el puntero. Entonces, esmalte. Aquí tenemos una fotografía del esmalte, que es la coraza de nuestro diente en la parte coronaria. ¿Ya? Vamos a estar viendo, y puse ahí en el punteo, que son los tejidos coronarios lo que vamos a estar viendo. ¿Ya? ¿Por qué tenemos, obviamente, el cemento radicular? No lo vamos a ver. eh, pero estos son los que más nos importan. Esmalte, la composición, tenemos composición en peso y en volumen. Obviamente, en el caso de lo inorgánico, en volumen disminuye porque tiene mucho peso, ¿ya? Es como un kilo de lana con un kilo de metal. El metal para hacer un kilo tiene menos volumen. Entonces tenemos en peso, el esmalte está constituido en un 94% por cristales de hidroxiapatita. Ya esa es la composición esencial. Un 4% de agua y un 1% de una fracción orgánica, que es básicamente una matriz proteica y lipídica. En volumen, bueno, tenemos esos valores que lo importante es que nosotros sepamos que el esmalte tiene poca agua, no es un sustrato que sea húmedo, y nos interesa en varias cosas. Por ejemplo, el tema de adhesión nos interesa porque el esmalte es un sustrato que es más fácil de adherirse. ¿Ya? En general, cualquier sistema adhesivo reconocido, obviamente, va a ser capaz de adherirse al esmalte porque no ofrece mayor dificultad, ¿ya? Eh, la unidad básica del esmalte son las varillas o prismas del esmalte, tienen un diámetro de 5 micras. En general, la evidencia dice que aumentan de tamaño, porque si ustedes se fijan, se disponen de manera así como radial, que se supone que es como cuando ustedes ven una rueda de bicicleta, ¿cierto? En el centro, ¿cómo se llaman? Los rayos están más cerca unos de otros y se van separando porque se disponen en forma radial. En este caso, este paper dice que no aumentan de diámetro, como aumentan los túbulos dentinarios, y en realidad es difícil poder visualizar cómo lo hacen entonces si se supone que en la periferia hay mayor superficie de esmalte que en la que está hacia el complejo melodentinario. Pero esto es porque tienen un recorrido sinuoso que vamos a estar viendo. ¿Para qué sirve este recorrido sinuoso? ¿Ya? Y estos están unidos a sus vecinos, cada prima está unido a sus vecinos por una fina capa orgánica, que es la vaina del prisma. Y este compone el 1% de la materia orgánica y el otro porcentaje de agua, más todo el 94% que vimos que es inorgánico. Entonces nosotros tenemos imagen acá de los prismas y vamos a estar viendo en adhesión, pero la importancia
de las cabezas de los prismas y de exponer la cabeza de los prismas es donde se obtiene el mejor, histológicamente, es lo que tiene mayor potencial adhesivo. ¿Dónde hay mayor adhesión? Cuando nosotros exponemos la cabeza de los prismas, ¿ya? A veces podemos manejarlo, a veces no. En ciertas terminaciones, por ejemplo, en los límites cabos superficiales, nosotros podemos biselar el esmalte para que se exponga de los prismas la cabeza, para que nosotros podamos tener un mejor sellado de la restauración. Eso, por eso es importante saberlo. Por eso es importante saber la disposición que tienen los prismas, cómo terminan en la superficie. Eh, Tenemos entonces las varillas, que esta tiene una disposición y esta es distinta a distintos espesores del esmalte. No tienen la misma disposición eh, cuando están en el complejo melodentinario a cuando llegan a la superficie del esmalte, la superficie externa. En la superficie siguen un camino recto, o sea, cuando están en contacto con el esmalte superficial, tienen una disposición recta como aparece en la imagen B, ¿ya? Que generalmente están perpendiculares a la superficie oclusal. Y en la superficie tienen un recorrido sinuoso en la zona media cerca del complejo melodentinario. Y ahí tienen esa angulación y vuelven a estar rectos hacia el complejo o ahí dice unión amelodentinaria, ¿ya? Pero esta disposición sinuosa que está en la parte media y cercana un poco al complejo amelodentinario se llama decusación adamantina. Y esta decusación adamantina tiene una razón de ser, ¿ya? ¿Y qué es lo que la decusación? Esta es una disposición que se conoce en ingeniería como estructura Bulligan. Y es una estructura que está presente en la naturaleza y que el ser humano ha intentado replicar. ¿Dónde está en la naturaleza? Por ejemplo, en las caparazones de los cangrejos, ese tipo en los grillos, que son estructuras que tienen mucha rigidez, son muy duras, ¿cierto? Ustedes pueden quebrar, por ejemplo, una jaiba, sí pueden, les cuesta, pero se fractura, ¿cierto? Estos animales tienen esta disposición mineral que se llama estructura Bullinger y está diseñada para que los pequeños cracks no se propaguen con facilidad. O sea, si el ameloblasto siguiera un camino que fuese recto desde el complejo amelodentinario hasta la superficie, un crack pasaría directamente hasta el recto del complejo amelodentinario hacia la dentina. Y si llega a la dentina y empieza a profundizar, ya podemos tener problemas, ¿ya? Entonces, para poder debilitar ese crack, es donde entra en el esmalte y va a tener que seguir un camino sinuoso, por lo tanto, va a debilitar la fuerza que tiene ese crack. ¿Está bien? ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se ve todo? Oh, claro. Perfecto. Tenemos entonces el esmalte interprismático, se encuentra entre los prismas adyacentes, tiene una disposición de los nanocristales distintas a los prismas, ¿ya? Entre estos tipos de esmalte está la vaina de los prismas. Ahora, nosotros muchas veces no podemos modificar, pero el patrón mejor de grabado está en la cabeza de los prismas del esmalte. Pero eso lo vamos a ir viendo cuando veamos adhesión y cuando vayamos avanzando en el curso, ¿ya? Eh, Estructuras que tenemos nosotros en el esmalte que nos pueden producir problemas, por ejemplo, son las laminillas del esmalte. Laminillas del esmalte son estructuras que están desde la superficie, o sea, desde la superficie externa del esmalte, lo que va a contactar con los dientes antagonistas, no necesariamente, también puede ser la parte proximal, pero donde está el esmalte superficial, hacia el complejo melodentinario. Son zonas que son hipomineralizadas, tienen menos minerales. Según la extensión que tengan, pueden ser tipos A, B o C, que en realidad es un tema anecdótico, a nosotros no nos interesa mucho, y dice que es un posible portal de entrada. ¿Y por qué es un portal de entrada? Porque los microorganismos pueden, a través de la saliva,
se infiltran y si son muy profundos y si nosotros, por ejemplo, el diente está, no sé, pues, hay una amalgama, hay un compósito, una restauración de compósito que no adherida, finalmente ese laminilla del esmalte puede llegar a la dentina y se va a producir una lesión de caries, ¿ya? Se debe a falla en calcificación del esmalte, no se sabe, y es una masa vacía sin prismas. Ahora, nosotros por eso es importante que esta estructura, o sea, cuando nosotros tenemos, perdón, eh, cuando nosotros realizamos una restauración que no es biomimética, por eso no necesariamente sea composite, porque si nosotros un composite lo hacemos mal, no nos adherimos, no reconectamos el diente, ¿ya? No reconectamos las paredes opuestas de un diente, también no va a ser una restauración biomimética por mucho que nosotros ocupemos un sistema de SIO Optibone o Clearfield, etcétera, etcétera. ¿Se escucha el sonido del WhatsApp, o no? Sí. Sí. Voy a ver, que no quiero joderla, ¿no? Ya, ahora sí o no. ¿Se ve bien? Ahora. Ujú, se Sí. ve bien. Gracias por el feedback. Ya. Entonces, no necesariamente son los materiales, sino que nosotros vamos, de hecho, en la clase de adhesión, y una de las cosas en que nosotros podemos diferenciarnos quizás de alguna corriente biomimética, ya porque en todo se, como decía Rodrigo, a veces hay talibanes de ciertas cosas, que nosotros hacemos las cosas, uno, por el bien del paciente. Si hay evidencia que nosotros, por ejemplo, si hay ciertos procedimientos que no tienen la suficiente evidencia, nosotros se los vamos a decir, ¿ya? Si hay procedimientos que finalmente la evidencia muestre otra cosa, nosotros vamos a cambiar si nosotros buscamos el bien de los pacientes, ¿ya? Eso es lo principal. Y eh, por eso nosotros podemos, si nosotros restauramos, por mucho que nosotros utilicemos un composite de una marca X, si nosotros lo hacemos mal, no va a quedar bien. ¿Hay un micrófono abierto ahí o no? No, parece. Es mi gata que está roncando. Ahora que la minilla de esmalte. Aquí nosotros vemos, de hecho, en algunos papers, la laminilla de esmalte hablan como enamel cracks, ¿ya? O cracks de esmalte o grietas de esmalte. Y dice el rol del papel de la laminilla del esmalte en el inicio de una lesión de caries. Entonces, si nosotros vemos en esa cúspide, hay una laminilla de esmalte que por la función, por ejemplo, de una restauración que no estaba adherida, que no devolvía las características biomecánicas del diente, finalmente se fue expandiendo hasta llegar a la dentina, se produce filtración de saliva con microorganismos, difícil, como vimos en cariología, en la clase de cariología, no tiene acceso a medidas de higiene, una dieta rica en sacarosa y todo el tema que pasa, finalmente se produce la manifestación clínica de la enfermedad, que es caries, que es una lesión de caries en el diente. Tenemos también los penachos del esmalte. ¿Qué son los penachos del esmalte? A diferencia de las laminillas, estos van de la unión o del complejo melodentinario hacia la superficie. Son prismas hipomineralizados, se extienden de un quinto a un tercio del espesor del esmalte, ya son espacios ricos en fluidos proteicos, son especies de cracks cerrados, pero van al revés del complejo melodentinario hacia la superficie, y previenen la propagación de fallas. ¿Por qué previenen la propagación de fallas? Porque no son espacios vacíos o hipomineralizados, sino que están ricos en fluidos proteicos, y esto funciona, es como funciona la dentina y es un poco el principio del adobe. Antiguamente se construían las casas solamente de barro, griega, ¿ya? Y se fracturaba muy fácilmente, por lo tanto le agregaban paja y esto hacía que las grietas no se expandieran tan rápidamente porque llegan a esa estructura orgánica como los fluidos proteicos
y el crack se empieza a distribuir, se empieza a diluir la fuerza. Por lo tanto, estos espacios ricos en fluidos proteicos previenen la propagación de fallas, para que ustedes vean cuando nosotros menospreciamos el esmalte, o como les puse ese ejemplo de la cúspide mesiopalatina, que está ahí cuando nosotros mucho tiempo no hubo antagonista porque estaba con una lesión de carie, una destrucción coronaria, y nosotros le pasamos la fresa, una fresa verde, y nosotros llegamos hasta la dentina o dejamos muy poco esmalte, estamos eliminando estructuras como la decusación adamantina, por ejemplo, ¿ya? Que sirve para, como un método que tiene el esmalte para que no se propaguen los cracks. Y previene la propagación de las fallas, porque en estricto rigor, en biomimética, se dice que los cracks en esmalte son biomiméticos, valga la redundancia, porque es la forma que tiene el esmalte de liberar el estrés, porque el estrés, el esmalte es rígido, está unido a la dentina por un complejo melodentinario, que es un tejido que es más elástico, y los dientes se van moviendo, los dientes son flexibles microscópicamente, y el esmalte, como es rígido en ciertas zonas para liberar el estrés, se van a formar grietas, que son llamadas por ende biomiméticas, no así en dentina. Hablando por el chat, ¿no? Ah. Eh, Otra estructura, uso del esmalte. Y estos usos del esmalte van desde el complejo amelodentinario a la superficie. Son defectos cortos y lineales y están formados básicamente por el atrapamiento del proceso odontoblástico entre los ameloblastos y se forman durante la amelogénesis. También estas estructuras ayudan en tema de disipación de los cracks, ¿ya? Como tenemos también las estrías de Retzius, que vamos a ver, las estrías de Retzius transfixian de forma oblicua los prismas del esmalte. Y básicamente las estrellas de Retsus están oblicuas al camino, o sea, así camina el ameloblasto, la estrella van así, porque son los cambios de ritmo en la posición de prisma que hacen los ameloblastos. Entonces van avanzando, así tienen un ritmo así, deposita, y así se van formando esas líneas que son las estrellas de Retsus, que ¿cómo se llama? Se manifiestan en la superficie de los dientes, llamándose línea de imbricación, que como hemos visto en el curso de anteriores, algunos de los colegas que están acá, si nosotros, esa microestructura, esa microanatomía está presente en la cara vestibular, tenemos que hacerla, ¿ya? Y no podemos pasar un soflex negro, azulito y celeste para que quede ahí una baldosita lisa, ¿ya? Y la conexión entre dos líneas, hay dos líneas, y la guatita que se forma, se llaman periquematías. Entonces tenemos un resumen: cambios de ritmo en mineralización, las estrellas de Retzius, prismas con distintas, bueno, manifestación de las estrellas de Retzius en el esmalte, líneas de imbricación, y curvatura superficial entre las dos líneas de imbricación, periquematías. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Sí? Sí, todo bien. Súper. ¿Se escucha? No ha habido corte en el audio, ¿cierto? No, Súper. Dentina. La dentina, si ustedes se fijan aquí la dentina, que obviamente está teñida para poder ver, se vean las prolongaciones odontolásticas. Y podemos ver el ejemplo del adobe, ¿ya? El tema de que la dentina tiene distintas estructuras y tiene otras cualidades la dentina, distintas al esmalte. Esto es dentina. Eh, La dentina no es esmalte. La dentina, la composición química en peso, aquí va disminuyendo y aquí nos importa desde el punto de vista biomecánico, pero también nos importa desde el punto de vista adhesivo, ¿ya? Porque tiene menos fracción inorgánica,
ya un 70% en peso versus un 94% en peso que tenía el esmalte, o sobre 95, sobre 90% que tiene el esmalte. Tiene mayor porcentaje de agua, ¿ya? Ahora fíjense en volumen. Tiene un 50% de fracción inorgánica, un 50%, un 25% de agua y un 25% de fracción orgánica, donde tenemos nuestras fibras colágenas, las prolongaciones odontoblasticas, etcétera. Entonces, en la dentina tenemos fase orgánica, que es colágeno tipo 1, y en general la malla colágena está perpendicular a la dirección de los túbulos dentinarios. O sea, si ustedes se fijan, este es un corte perpendicular a los túbulos dentinarios, donde está desmineralizado, por eso se ve solamente la trama colágena. Y se puede apreciar dónde están los espacios para los odontoblastos y cómo el entramado colágeno está en líneas generales en forma particular. Cómo está presente muy abundantemente en la dentina intertubular, ¿ya? Esas fibras son de aproximadamente 30 a 100 nanómetros de diámetro. Cuando nosotros vamos viendo por estratos, por capa la dentina, desde lo más pulpar hacia lo más externo, hacia el complejo melodentinario, nosotros vemos que tenemos la predentina. La predentina está próxima, es lo que está más próximo a la empalizada odontoblastica, donde están los cuerpos de estas células de los odontoblastos. Es muy blanda, menos mineralizada y por lo tanto, bueno, en cariología, lo que se promueve ahora, o no ahora, desde hace mucho tiempo, es que por eso no utilicemos una sonda curva o no utilicemos una sonda de punta abusada, ¿ya? La punta de la sonda Mayefer, una buena sonda curva Mayefer, nueva, mide 50 micras. Por lo tanto, si nosotros hacemos inspección de la dentina y queremos tocar la dentina y estamos muy profundo y lo hacemos con una sonda curva, podemos perforar. Por eso en cariología siempre se utiliza un instrumento ROMO como una sonda periodontal para sentir la textura y la consistencia de la dentina cuando nosotros estamos eliminando lesión de caries. Tiene un espesor de 40 a 50 micras. Y la dentina avanzando más hacia el exterior en forma centrífuga, tenemos la dentina circumpulpar que compone casi todo el cuerpo dentinario, envuelve la peridentina y tiene un espesor de 2500 a 2800 micras de dentina versus los 50 micras que tiene la peridentina. Los túbulos dentinarios, tenemos otras estructuras que tenemos nosotros presentes en la dentina, y esta estructura son espacios, son hoyos, ¿ya? Donde no hay mineral, eh, y aloja los procesos odontoblásticos, ¿ya? Tienen comunicaciones entre ellos mediante conductillos, y eso es obvio porque cuando nosotros tenemos un proceso, una lesión de caries, y la dentina empieza a defenderse, a obliterar los túbulos, hay comunicación entre los túbulos para traspasarse esa información para que puedan mineralizar y defenderse de esa lesión de caries, ¿ya? Y se disponen en el cuerpo de la dentina esto sí que es de forma radial, desde la pulpa a la unión al complejo melodentinario, y esto es importante, y lo vamos a ver acá. En la dentina profunda nosotros tenemos distinta densidad por milímetro cuadrado de túbulos dentinarios. En la dentina profunda nosotros tenemos de 60.000 a 65.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado y son de un diámetro de 2,5 a 3 micras de diámetro. O sea, tenemos más por milímetro cuadrado y son de mayor diámetro, son grandes. Por eso la adhesión es distinta en dentina profunda. ¿Ya? Por eso los cracks se propagan de manera distinta en la dentina profunda. Y en la dentina superficial nosotros tenemos menos túbulos por superficie y esto es como cuando nosotros les dije el ejemplo de la rueda. Tenemos la rueda, al centro está el eje y se disponen los rayos en forma radial. Entonces acá tenemos más y acá vamos a tener menos
Y aparte que van a ser de menor tamaño, la prolongación odontoblástica es de menor diámetro en la dentina superficial. Y tenemos menos diámetro, como dije. Complejo melodentinario. En el complejo melodentinario, que muchas veces antiguamente era llamado solamente unión melodentinaria, y autores ahora como Mañé lo llaman complejo porque es más que es más que una línea donde se juntan dos tejidos como el esmalte y la dentina. Acá Isao Urabe hizo una investigación, estaba midiendo básicamente cuál es la fuerza necesaria para separar el esmalte de la dentina, que ese paper es usado como referencia para esta parte de la clase. Este paper también de Salansky y este paper de Wang, ¿ya? El complejo melodentinario en algunos textos es llamado dentina del manto o soft zone, ¿ya? Como una parte de la dentina. Otros autores, o los autores más, ahora artículos más modernos, lo llaman como complejo amelodentinario. Y esta zona mide entre 200 a 300 micras. Acuérdense que la dentina circunpulpar medía entre 2500 más o menos en promedio de espesor, y la predentina 50 micras. Esta zona de 200 a 50 micras, que no es una línea, es un estrato, es una capa. Nosotros podemos ver que no es una dentina del manto porque microscópicamente es distinta. Y ahora vamos a ver por qué. Es una interfase natural reforzada con fibras. Si ustedes pueden ver la imagen, no sé, no, como se me está cayendo la cuestión de, de la conexión. A ver, ya, aquí creo que puedo poner el puntero. Entonces, ¿se ve el puntero? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, es una interfase. Aquí tenemos el esmalte. Acá nosotros también tenemos aquí dice Dentin Enamel Junction, pero es complejo melodentinario, no es una unión solamente. Y tenemos la dentina. Entonces, es una interfase natural reforzada con fibra. Y decimos natural porque aquí hay materiales, por ejemplo, el uso de Ribbon, que muchos le interesa la biomimética para saber cómo se utiliza la fibra, o hay composites reforzados también con fibras de vidrio cortas, ¿ya? Entonces, el complejo melodentinario es una interfase natural reforzada con fibras. Presenta fibras colágenas tipo 1, ¿ya? Estas fibras, parten en la dentina, transfixian el complejo melodentinario, van hacia el esmalte y vuelven, pasan de nuevo el complejo melodentinario y vuelven a la dentina. ¿Ya? Esta no es una línea, no es algo recto. Fíjense que independientemente de la superficie del esmalte, eh, el complejo melodentinario sigue como esta forma de olas, ¿ya? Y que se llaman scallop, que miren, tiene no solamente estos macro festoneados, sino que entre estos festoneados tiene esos micro scallop, ¿ya? Y esto tiene una función biomecánica porque lo que hace es distribuir la carga, ¿ya? Es una zona de concentración del estrés y es denominado en los artículos como un colchón. Composición en peso, ya que 70% la dentina, la composición en peso, 50% mineral. Es una zona más de transición entre la dentina y el esmalte. Grosor promedio, como dijimos, de 200 a 300 micras. Y volvemos a ver estos esquemas donde se ven las fibras que tiene, que pasan de la dentina, transfixian, van hacia el esmalte y vuelven, ¿ya? Por eso, finalmente, este complejo mantiene unida de buena forma el esmalte de la dentina. Y según
paper de Urabe que estábamos viendo, o sea, que les puse como referencia y que ustedes van a tener a disposición en el Drive. Ellos investigaron que la fuerza adhesiva tensil, microtensil, es decir, la fuerza necesaria para separar el esmalte de la dentina, es en promedio 51,5 megapascales. ¿Y qué nos interesa esto? Desde el punto de vista biomimético, y lo nombran las dos mayores escuelas en general, está como la escuela así como de Mañé, que vamos a ir explicando un poco quizás la diferencia en los distintos autores y David Aleman, pero coinciden en que un buen objetivo de nuestro sistema adhesivo es equipararse a la fuerza microtensil adhesiva que tiene el esmalte hacia la dentina. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de fuerza adhesiva microtensil al crear una capa híbrida, al crear interfaces adhesivas? Debería ser esto. ¿Ya? Descanso. Entonces, vamos a tener un break de 15 minutos, son las 21:41. Yo creo que a las 4 para las 10 volvemos, ¿ya? O a las 10 volvemos, a las 10. Por momento funciona. Eh, entonces, se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, súper. Ya. Entonces, hemos visto componentes estructurales de los dientes y es en muchos casos impactante. Para mí fue realmente impactante ver la función que tienen las pequeñas estructuras de los dientes, ¿ya? Dentro del curso nosotros vamos, o cuando tengamos el práctico, van a ver lo importante que es trabajar con magnificación. O sea, ni siquiera lo importante, sino que lo es obligatorio, es mandatorio trabajar cuando nosotros nos estamos dedicando a la odontología restauradora, cuando nosotros nos estamos dedicando a la biomimética, cómo es imprescindible el uso de magnificación. Porque, por ejemplo, que vamos a estar aprendiendo de grietas, de cracks, ¿ya? La única forma, no es un tema de tener buena vista o mala vista, es un problema de incapacidad de poder ver a ojos desnudos ciertas estructuras o ciertas fallas que pueda tener un diente, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar con magnificación, nos damos cuenta de muchas cosas que antes eh, no veíamos, ¿ya? Entonces, lo que en rehabilitación o odontología restauradora no es como en periodoncia o en endodoncia donde tú tienes que sentir, es donde está cuando seamos pulidos, ¿cierto? En odontología restauradora, tú para tratar necesitas ver. No puedes tratar lo que tú no ves. Por lo tanto, si nosotros queremos ser capaces de restaurar, de rehabilitar,
de buena forma para nuestro paciente, para la boca de nuestro paciente, y por ende, eh, para su fonación, para su masticación, ¿ya? Eh, un, un diente, un número X de dientes, es importante que utilicemos magnificación. Y ahí nos damos cuenta que realmente el apodo o el que muchas veces es peyorativo, así como de dientista, en realidad uno debería sentirse orgulloso porque un solo diente es tan complejo, ¿ya? Imagínense dentro de un contexto también de la boca, cómo es restaurar de buena manera un diente. Si nosotros, o sea, si en los servicios de salud, tanto público y privado, le dieran la importancia a restaurar bien un diente como corresponde, no les darían a los dentistas 20 minutos por paciente en un CESFAM, por ejemplo, ¿ya? Y no puede ser así porque la odontología, y por eso hay movimientos como Slow Dentistry, no sé si ustedes lo han escuchado, donde hay ciertos procedimientos, por ejemplo, o sea, ciertos procedimientos vamos a estar viendo a medida que nosotros vayamos avanzando en el curso, ciertos procedimientos que requieren un tiempo. Y entonces es importante que nosotros le tomemos el valor al diente en sí. O sea, cuando alguien le dice que son dientistas, yo me siento orgulloso realmente. ¿Ya? Vamos a estar viendo propiedades biomecánicas. Vimos la microestructura, vimos de qué se componía el esmalte y lo vamos a estar trayendo a colación durante el curso. ¿Ya? Como parte de la ontología de mínima intervención es importante que nosotros conozcamos la estructura y también las principales propiedades mecánicas que tiene el diente. Aquí no dice biomecánica, dice mecánicas porque las voy a nombrar desde el punto de vista físico. Voy a tratar de ser lo más, quizás a veces coloquial o no sé, lo más dinámico posible para pasar un tema que es medio fome, pero para tratar de que les quede grabado en sus mentes, ¿ya? Propiedades mecánicas que existen, que están básicamente relacionadas a los dientes, es la resistencia, el módulo de elasticidad, la dureza, tenacidad, a la fractura y fatiga. Y ustedes respecto al módulo pasado, a lo que vimos ahora en estructura de los dientes, la anatomía, y en estos conceptos, ¿los toman? O sea, ¿habían visto algo ustedes? ¿Alguien que pueda dar su opinión? ¿Nadie quiere dar su opinión? Sí, sí lo había visto en otro curso que tú sabes cuál es. ¿Con quién hablo? Es que no veo no me aparece por si acaso. Doris, Doris. sí, Ah, ya, no, ya, Doris, sí, yo sabía que lo había visto. sí, me callo entonces. Ah, no. Lo que pasa es que dentro de una de las improntas que nosotros queremos dar en el curso, y yo que trabajo en el hospital y recibo internos, por ejemplo, es eliminar un poco quizás la subjetividad o ciertas cosas que son, que de repente están muy en la nebulosa y esto va pasando de generación en generación. Por ejemplo, que un diente o sea, dentro de la impronta que queremos darle en el curso es que podamos tener las bases ya de conocimiento para nosotros poder realizar un buen diagnóstico y en base a ese buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento. Y que no sea como pasaba, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en pregrado y podíamos tener a veces dos tutores clínicos y nos llegaba un diente con endodoncia, entonces un profe decía, no, esto no se puede hacer, si ya tiene endodoncia, no puede hacerse restaurarse de manera directa. Esto tiene que ser de manera indirecta, ya. Y tú le preguntabas a un profe, no, esto tiene que ser un inlay. Después otro, un overlay. Entonces finalmente tenías 10 docentes y podías muchas veces tener 5 o 6 opiniones distintas. Entonces nosotros, es cierto, hay muchas cosas que no están totalmente, no son, la única ciencia exacta es la matemática. Uno más uno siempre es dos. Podemos tener ciertas variaciones, pero lo que queremos es tratar de
llevarlo un poco a que puedan hacer ustedes un buen diagnóstico basado también en la evidencia y que puedan planificar algo y que sea un poco más protocolarizado, ¿ya? Quizás hacer un poquito más de receta de cocina y en el momento que ustedes dominen la receta de cocina, ustedes puedan mejorar esa receta de cocina. Pero eso es lo que nosotros queremos eliminar. Es como yo les pregunto a los alumnos cuando están haciendo prótesis totales, evaluemos el rodete maxilar. Y empiezan así, no, es que le falta contorno. ¿Pero qué están evaluando ustedes? Y no saben qué están evaluando. Entonces le digo, pero objetivicemos. Ángulo nasolabial, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo acá. Si nosotros conocemos la estructura del diente, si nosotros conocemos las propiedades biomecánicas del diente, si nosotros sabemos que el antagonista del diente, etcétera, nosotros podemos eh, diagnosticar de una buena manera un diente, por ejemplo, si está estructuralmente comprometido, qué tipo de tratamiento lo vamos a hacer, si es una restauración directa, indirecta, qué tipo de materiales vamos a ocupar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos y por eso es importante que ustedes, si tienen alguna duda, no se queden con las dudas, lo pueden hacer en cualquier momento y es mejor que lo hagan acá o en el grupo porque pueden ser resueltas y todos podemos aprender, ¿ya? Entonces vamos a ver primero resistencia. ¿Y qué es lo que es la resistencia? La resistencia es la capacidad de un cuerpo de resistir cargas sin fracturarse. ¿Los dientes resisten cargas? Por supuesto. Yo a los pacientes, para muchos, no solamente para pacientes, sino que para otros profesionales de la salud, la boca es como si estuviese aislada del cuerpo. Es como que no sé, pues tú le dices a un paciente, ¿cómo está? No, yo soy más sanito con yogur. Y abre la boca y periodontitis, le faltan dientes, lesiones de caries, etcétera, etcétera. Entonces, es como que la boca no estuviese fuera del cuerpo, ¿ya? Entonces, no sé, pues un paciente se fractura, no, le sacan un diente a un paciente y dice, chuta, no, 2 días todavía me sigue doliendo. Entonces yo le digo, oiga, si usted le cortan un dedo, pasan 2, 3 días, una semana, le va a seguir doliendo, ¿ya? La boca no es distinta. Yo me fracturo un dedo, me puedo entablillar el dedo, poner una férula en el dedo, y en la boca es mucho más difícil, es un medio mucho más hostil, ¿ya? Entonces, en la boca nosotros recibimos carga, ¿ya? Funcionales, muchas veces, siempre funcionales cuando comemos, etcétera, y cargas parafuncionales, como bruxismo, etcétera, por ejemplo, malos hábitos, ¿ya? Y hay distintos tipos de esfuerzos a los cuales se pueden someter los cuerpos y ellos tienen que ser eh, capaces de resistir estas cargas y sin fracturarse. La primera esfuerzo es la tracción. Seguimos en resistencia, que la resistencia, acuérdense, la capacidad de un cuerpo de resistir las cargas sin fracturarse. Y tenemos el primer esfuerzo o tipo de carga a la cual puede ser sometido un cuerpo. Y esta es la tracción. En la tracción, el esfuerzo es axial, es decir, va en el eje. Este tipo de esfuerzo tienden a alargar el cuerpo. O sea, nosotros cuando estiramos algo, esfuerzo tensil. Ese es el primer tipo de carga. La segunda es compresión. El esfuerzo, al igual que en el caso anterior, es axial, pero en esta carga, tipo de carga, el esfuerzo tiende a cortar dicho cuerpo. ¿Sí? Nosotros estamos aplastando, ¿ya? Esfuerzo compresivo. El otro tipo de esfuerzo que puede ser sometido a un cuerpo y debe resistirlo o fracturarse es la cizalla, cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas contrarias, como sale en el esquema acá, que el ejemplo claro es como la tijera, ¿ya? Entonces voy a ir al Keynote ahí está. Entonces tenemos el cuerpo acá. ¿Se ve el puntero? Creo que no. ¿No? ¿No se ve el puntero? No, No, no se ve. No, no se ve.
Ahora sí que sí, ¿ya? Entonces yo tengo este cuerpo y tengo las fuerzas que son contrarias y se generan en esfuerzos, en planos contiguos, ¿ya? Entonces, esto es el esfuerzo, la típica cizalla, tijera, etc. La flexión. La flexión es cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblar el cuerpo. Es decir, el tipo ejemplo, imagínense la banca. Aquí nosotros tenemos una tabla, tenemos un pilar acá, otro pilar acá, y acá uno se sienta. ¿Ya? Esto produce un alargamiento de unas fibras. ¿Por qué? Porque si yo me siento acá, la tabla acá se va a tender a, en términos chilenos, a guatear, ¿cierto? Entonces las fibras del lado opuesto donde se ejerce la carga se estiran y acá en la zona de compresión acá se acorta, ¿ya? Y esto es una de las cargas o una de las cosas que más se ven en los dientes, los esfuerzos aquí de flexión y de compresión. El inicio de una fractura generalmente cuando yo tengo, por ejemplo, si ustedes se imaginan, ahora ven el puntero, ¿cierto? Sí, Ya. Sí. Yo tengo aquí, esta es una tabla. Tengo un pilar acá, que es una banca, otro pilar acá. Alguien se sienta, ¿cierto? ¿Dónde se inicia la fractura? ¿Dónde creen ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde me En el siento? punto de tensión, pues al medio en este caso. Ya, pero ¿es donde yo me siento o abajo? Abajo debería ser, sí, Abajo, abajo. ¿cierto? Entonces, podemos sacar como conclusión que en los materiales que tienden a ser rígidos, la fractura se inicia donde se empiezan a separar los átomos, en la zona de esfuerzos tensiles. ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí se entiende. Sí se Perfecto, entiende. se entiende. Entonces, los materiales rígidos, los cuerpos rígidos, soportan bien los esfuerzos compresivos. Yo aquí me cargo, me siento, ta. Y aquí no es donde se fractura acá, donde se empieza a estirar. Yo tengo, entonces empieza a guatear, y aquí es donde se parte. Yo un palo, le pongo un rodillazo, ¿cierto? Y no se fractura primero en el lado contrario. Entonces, la resistencia flexural, el inicio de la fractura, aquí en la zona donde están los esfuerzos tensiles, es el inicio de un crack. Entonces el cuerpo está sometido, el diente está sometido a esfuerzos compresivos, ¿cierto? A esfuerzos tensiles, y cuando se fractura es donde rompe su resistencia flexural, ahí empieza un crack. Esta es la propiedad mecánica, resistencia a la flexión. Es decir, se flecta hasta que se fractura, y ahí nosotros tomamos los datos, toman en el laboratorio, resiste tanto, tanto, tanto. Otra propiedad mecánica que tenemos es el módulo de elasticidad. Y yo pongo aquí este ejemplo, esta foto, perdón, porque vemos que tenemos un material, como el amalgama, que tiene un módulo de elasticidad X, que es duro. Tenemos otro material, que es perdón, otro tejido, este tejido, el esmalte, y este material, la parte está arriba de dentina. Entonces, este material que es la amalgama, o sea, hacemos una incrustación metálica, es un material que tiene un módulo de elasticidad totalmente distinto a, a los tejidos dentarios. Ya, entonces, ¿qué es lo que es el módulo de elasticidad? Y aquí tenemos el ejemplo, lo había mostrado en como ese cilindro que había, ese cilindro que había. Entonces aquí tenemos la banca, ya, yo me siento acá, si yo estoy más gordito, no, se va y depende también, depende de muchos factores, depende el largo de la viga, ¿cierto? Depende la rigidez de la viga, depende lo angosto, lo ancho, el espesor de la viga, cuánto va a resistir. Pues entonces, si yo me siento, se está guateando, por acá en la zona de tensión, porque aquí en esta zona donde se forma esa guatita, ahí es donde se están estirando los átomos y ahí es donde empieza la fractura.
no empieza aquí donde se están acortando. ¿Qué es lo que es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad o módulo de Young es la capacidad de un cuerpo para resistir la deformación elástica. Es decir, yo me siento acá, se está guateando, se está guateando, se está guateando, y yo me paro y vuelvo a su posición original. Y hay materiales que nosotros necesitamos que tenga una buena deformación elástica y vuelva a su posición original, como por ejemplo los materiales de impresión. Los dientes no son cónicos, los dientes tienen ecuadores dentarios. Entonces, cuando yo posiciono una cubeta en la boca, este material de impresión polimeriza, va a tener que pasar por zonas que el ecuador dentario, donde va a tener que estirarse y después volver a su posición original. Por eso hay ciertos materiales que son mejores de impresión, que son mejores que otros porque tienen una deformación elástica mayor y otros menores. En el caso de los dientes o en el caso de los materiales dentales también necesitamos materiales que se asemejen a los dientes. Entonces, en palabras simples, el módulo de elasticidad mide la rigidez de un cuerpo o de un tejido. ¿Ya? El cuerpo se somete a carga, acá yo lo someto a carga, se empieza a deformar elásticamente, ¿ya? Pero llega un punto en que ya, si yo lo suelto, queda la tabla doblada, es decir, pasó su límite elástico y ya se empieza a deformar plásticamente. ¿Qué significa deformación plástica? Que esa deformación ya es definitiva, ya no volvió a su posición original. Y después se empieza a deformar, pero aún no se fractura. Y en el momento en que se fractura, ahí viene el límite plástico ya. Es decir, ahí ya no aguantó, ya no sé si puede seguir deformando, sino que se fracturó. Y eso es lo que nosotros queremos, no queremos. Debemos conocer los materiales, debemos saber cuáles son las características que tienen nuestros, primero los dientes, y para poder elegir los materiales que nosotros vamos a elegir, a utilizar, perdón. Entonces, ¿cómo se prueba esto en el laboratorio? Se prueba una máquina que se llama Instron, que es la prueba de los 3 puntos. Ahí tenemos nosotros la viga, ¿ya? Ahí tenemos un punto y ahí tenemos los 2 puntos. Entonces esto podría ser, por ejemplo, una viga de composite, de metal, de lo que sea. Se empieza a presionar, empiezan a obtener valores sobre el módulo elástico, tanto, y ahí, por ejemplo, después lo sueltan y miden si se deformó plásticamente, si volvió a su posición original, etcétera. Muchos estudios, si no la mayoría o sea, muchos estudios en la odontología, en adhesivo, en pruebas de materiales, se toman así, con la prueba de los 3 puntos. ¿Ya? Tenemos la dureza. ¿Qué es lo que es la dureza? Hemos visto entonces qué es lo que es la resistencia, ya, Perdón, profesor, o dígame, sea, ¿sí? doc, perdón. Dile, No, ¿sí? para no quedarme con la duda, entonces un material con alta dureza, por ejemplo, en este caso la amalgama, tendría poca capacidad de esa deformación. O Bien, sea, mira. tendría un bajo. El módulo de elasticidad es cuando te voy a hacer una pregunta. Si yo tengo un material que tiene un alto módulo de elasticidad, ¿es más rígido o es más elástico? No, es más elástico, tiene alta capacidad. Entonces, por eso se Ya, no, pero me. espera. Como que Cuando un aclaré yo material, de sola nuevo, voy a una duda. volver. ¿Qué tiene A mayor ver, módulo de elasticidad? ¿Una goma dique o un arco de Young? ¿Qué tiene mayor módulo de elasticidad? la goma, Ya, no. porque Es tiene mayor inversamente capacidad de deformación. proporcional. Cuando algo tiene alto módulo de elasticidad, es más rígido, por si acaso, para que no se confundan con el Ah, término. ya. Es Ya, eso, ya, por eso, ya. cuando algo tiene algo, por ejemplo, el esmalte tiene un módulo de elasticidad mayor que la dentina. Al- altísimo, y eso, ya, eso es Exacto, mi ya. duda, ya. Entonces, cuando algo Entonces tiene estamos un bien. módulo de elasticidad más alto, es más rígido, pero es más fácil de fracturar. O sea, tiene una Mm, deformación elástica menor. El esmalte yo lo empiezo, o sea, el esmalte yo lo empiezo a deformar, se va a deformar, pero se va a fracturar más rápido. ¿Te claro, fijas? Entonces tiene un módulo elástico mayor, que pudiese ser confuso el tema, pueden decirle módulo de Young, ¿no? Es más rígido. Y la dentina se va a flectar un poco más, entonces tiene un módulo de elasticidad menor. Se va a deformar tiene un modelo de elásticamente elasticidad un menor, poco claro. más, ¿ya? Entonces, lo mismo, yo agarro yo voy a agarrar una goma, por ejemplo, la puedo doblar, va a doblar y va a volver, lo voy a soltar y va a volver a su tamaño, su forma original. Entonces,
mientras más elástico, significa que el módulo de elasticidad es menor. Perfecto, ya, ¿Ya? súper, Súper. Cualquier duda, súper. la pregunta no, eso es lo importante, porque después esto lo vamos a llevar a valores de los materiales, de los tejidos, etcétera. Dureza. ¿Qué es la dureza? Y ahí pongo un ejemplo, imagínate, y esto entre que es una fractura, pero ¿a quién no le pasó que tomó una impresión, cementó una corona, empezó a ajustar oclusión y entre que gastaba el antagonista o llegaba el metal de la corona? ¿Ya? Eso es porque nosotros no, esto es importante, yo siempre le digo a los alumnos o a los pacientes, lo más importante es la planificación, lo más importante. Cuando tú vas a hacer una casa o vas a hacer un edificio, lo que sea, tú no le pides, no es no es algo peyorativo, pero no le pides a unos maestros que te la construyan al tiro. No, pides un arquitecto que primero haga un plano, etcétera, un estudio, un ingeniero calculista, etcétera, y después la construyen, porque después puede pasar, ¿no? Que, no sé, pues yo abro la puerta del baño y la puerta choca con la taza del water. Entonces, y uno empieza, y aquí no le ha pasado que no ha planificado bien y empieza en el camino a tratar de arreglar cosas. Sin embargo, cuando nosotros planificamos, vamos a prever muchas cosas que vamos a solucionar durante la planificación y después vamos a ejecutar y va a ser mucho más fácil. Eh, mucho más fácil y mucho más predecible en nuestro tratamiento. Y aquí tenemos un caso que, por ejemplo, pues, sigo perfectamente mío anteriormente, ¿ya? Entonces tenemos esta capacidad, dureza. La definición de dureza es un material, o sea, es básicamente la oposición que genera un material a una punta que se impronta acá. Es decir, si yo impronto algo y o sea, yo cargo con una punta rígida, bien dura, y queda una impronta aquí pequeña, el material es muy duro. Si la impronta es mayor, el material no es tan duro. Por eso dice ahí, siempre se cumple que la dureza de un material resulta inversamente proporcional a la huella que queda en su superficie al aplicarle una fuerza. O sea, eh, si la huella es grande, el material es menos duro. Si la huella es pequeña, el material es más duro. Eso también son cualidades que tienen los materiales. No es la misma dureza que tiene, por ejemplo, el disilicato de litio, al feldespato, a la circonia, etcétera, etcétera, a los composites, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo se prueba la dureza? Esta también la misma, puede ser la misma máquina Instron, pero básicamente micro dureza Vickers, voy a adelantar un poquitito, pero básicamente la prueba. Se impronta algo, un elemento, y ahí van midiendo cuánto se, cuánto es la impronta que genera ese elemento en la superficie. Y ahí podemos sacar qué materiales son más duros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hemos visto varias propiedades. Ahora tenemos, acuérdense, voy a nombrar una propiedad. Voy a apretar skip, que me apareció algo aquí. Tenacidad a la fractura. Y vimos antes resistencia a la flexión o resistencia flexural, que vimos que cuando el cuerpo se empieza a deformar, de repente se fractura. Ese punto, cuando se empieza a fracturar, es el inicio de un crack. La tenacidad a la fractura es la capacidad que tiene un material o un tejido para contrarrestar la propagación de un crack, es decir, un crack que ya existe, una grieta, un rasgo de fractura que ya existe, ¿ya? Por eso los test que se hacen acá, si nosotros vemos, perdón, los test que nosotros vemos, acá tenemos la misma prueba, una viga, un punto, otro punto, aquí se genera la carga y aquí dice un notch o una muesca, ¿ya? Entonces ya está simulado el inicio de un crack. Entonces están probando cuál es la tenacidad a la fractura. La palabra en inglés ustedes lo van a encontrar como fracture toughness, tenacidad a la fractura.
cuánta es la tenacidad de la fractura que tiene este material, que va a ser distinto en el esmalte, que va a ser distinto en la dentina, que va a ser distinto en en el complejo ameloidentinario. Entonces, eh, ahora tenemos fatiga. ¿Qué es lo que es la fatiga? Bueno, nosotros, todas estas pruebas, si se fijan, son pruebas estáticas. Ponen una viga, nosotros vimos acá, ponen los dos puntos acá y es una carga que va haciendo fuerza, 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 pero nosotros podría ser en parafunción, por ejemplo, en apriete, en céntrica, por ejemplo, en bruxismo céntrico, que nosotros estemos así y hagamos como se simularía como una prueba así en laboratorio. Pero nosotros masticamos, nosotros a veces rechinamos, entonces generalmente una de las propiedades que se debería ver es la fatiga. ¿Y qué es lo que es la fatiga? Aquí yo puse esta imagen, que es el ciclo masticatorio. O sea, nosotros muchas veces pensamos o tenemos en nuestra mente que nuestra boca es como ¿ustedes se acuerdan del concepto, ni siquiera de oclusor, de verticulador? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de ese concepto? Verticulador ni siquiera es un eje así de bisagra. Verticulador son dos, aquí están los dientes superiores y los mandibulares, que hace este movimiento. ¿Ya? Entonces, nuestra boca no es un verticulador. Nuestra boca ni siquiera es un oclusor. Nuestra boca, nuestra articulación, tiene movimiento roto-traslacional. Por lo tanto, nosotros no masticamos así nomás. Nuestra cúspide vestibular de los dientes mandibulares chocan siempre así, de forma recta, en la fosa central del diente antagonista o en el reborde marginal del diente antagonista. No, no es así. Nosotros tenemos un ciclo masticatorio, tenemos un lado más regalón que otro, ¿cierto? Entonces hay más superficies que están teniendo contacto. ¿Y qué te quiere decir todo esto que estoy diciendo con fatiga? Que la fatiga es un fenómeno por el cual la rotura de los materiales o de los tejidos bajo cargas dinámicas cíclicas se producen más fácilmente que con cargas estáticas. Es decir, yo probé que este material, por ejemplo, se rompía a los 2000 newton, pero lo sometí a carga cíclica y finalmente se fracturó a 500 newton. Y esto es mucho más parecido a lo que pasa en boca. Ahora, también nosotros tenemos que tener cuidado con estos datos porque de repente nos ofrecen y vamos a estar viendo nosotros nombrando muchas veces a lo mejor materiales. Este es bien largo. Nosotros llegamos básicamente hasta la confección de la biobase, pero vamos a estar diciendo que, por ejemplo, con qué materiales más nosotros rehabilitamos uno más que otro, ¿ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, la circonia tiene un módulo de elasticidad muy elevado, más elevado que el esmalte, y nosotros muchas veces no la ocupamos en dientes, o para no decir nunca, pero en realidad nunca la ocupamos. Entonces, vamos a ver, ya que vimos estas propiedades, ¿alguien tiene una duda respecto a lo que hemos visto recién? ¿Nadie? Parece que no. ¿Están despiertos o durmiendo? Durmiendo. Todo bien, está todo bien. ¿Está Todo súper bien bien. ya? Estamos. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestros tejidos? ¿Ya? Y deje- ya. Entonces, propiedad biomecánica de los tejidos. ¿Por qué nosotros queremos conocer estas propiedades? Porque, como dijimos, la biomimética busca imitar no solo la estética, sino que las propiedades de cada tejido del diente. Si nosotros tenemos dentina, la dentina tiene cierto módulo de elasticidad, tiene cierta tenacidad a la fractura, con qué materiales nosotros podemos emular a la dentina? ¿O podemos ocupar un mismo material que emule el esmalte, la dentina, el complejo melodentinario? Bueno, cuando nosotros conocemos, tenemos el conocimiento de las propiedades o de las características mecánicas que tiene nuestro tejido, nosotros podemos elegir los materiales. Nosotros no preparamos primero ya y tomamos una impresión, porque pasa, muchos colegas lo hacen así, toman una impresión y el laboratorio es quien elige
¿con qué rehabilitas? Y esto no puede ser así. Las decisiones debe tomar el dentista, las debemos tomar nosotros. Nosotros somos líderes de equipo, nosotros podemos recetar medicamentos, nosotros somos quienes hacemos la anamnesis, hacemos el diagnóstico y nosotros proponemos la terapéutica al paciente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo reconstruimos? ¿Qué preparación hacemos? Es porque nosotros ya en la planificación determinamos con qué material vamos a rehabilitar nuestros dientes, ¿ya? Y nosotros debemos, por eso conocemos qué características biomecánicas tienen nuestros tejidos y por eso con eso podemos elegir nosotros el material con que lo vamos a rehabilitar. Para esto, perdón, para esta parte de la clase, nosotros nos basamos en este review de este grupo chino de Sang, ya, donde dice review de la propiedad mecánica del diente humano. Es igual, un excelente paper, son paper igual bastante extensos, pero son muy, eh, sirven mucho para entender las propiedades de los tejidos, ¿ya? Porque esto conlleva, todos estos estudios son básicamente para después poder hacer materiales que se asemejen, ¿ya? Dentina. ¿Cuál es la característica? Vimos la dentina histológicamente, someramente, por supuesto. Vimos la estructura, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las características biomecánicas de la dentina? Porque tiene cierta histología y esto determina su comportamiento biomecánico, ¿ya? Y lo principal de la dentina es que es un tejido altamente tenaz. Tiene una alta tenacidad a la fractura, es decir, explicado en chileno, una alta capacidad de contrarrestar la propagación de los cracks, de las grietas. Tenemos propiedades mecánicas de la dentina, ¿ya? Y la dentina es un tejido anisótropo. ¿Y qué es lo que es la anisotropía? La anisotropía es una propiedad que tienen los cuerpos que responden distinto según la dirección que se le cargan. Y esto podría ser, porque la dentina no es un tejido que sea homogéneo, ¿ya? La dentina tiene túbulos dentinarios que están en una disposición X, ¿ya? La malla colágena que está en otra disposición. Por lo tanto, este comportamiento biomecánico de anisotropía determina que la dentina tenga un comportamiento diferente dependiendo de la dirección de la carga que se le aplique. Y el módulo de elasticidad de la dentina es mayor perpendicular a los túbulos dentinarios y en el eje longitudinal de las fibras bueno, colágenas. Muchas cosas estas no las vamos a poder evitar, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que saber que el módulo de elasticidad de la dentina es menor que el del esmalte. La resistencia a la flexión de la dentina no es buena, lo que genera aparición de cracks. ¿Ya? ¿Qué nosotros podemos concluir con esto? Que todos los tejidos mineralizados o todos los cuerpos que tengan una cierta rigidez tienen buen comportamiento a la compresión, pero mal comportamiento ante los esfuerzos tensiles. Por eso dice que resistencia a la flexión de la dentina no es buena. Re- eh, Se comporta bien cuando yo la cargo, pero cuando yo la flecto, tiende a fracturarse. Ahora, el diente cuando vamos a ver el comportamiento después del diente intacto. Cuando la dentina yo la estoy cargando en un diente intacto, la dentina es capaz de resistir los embates de la función o de la parafunción por mucho tiempo, pero de la función, 100 años. Ya paciente, si hay un paciente que vive 100 años y que tiene, ¿cómo se llama? Todos sus dientes, ahí van a estar sus dientes. Eh, Eso es como conclusión del tema de la dentina, de la resistencia flexural. Entonces, si yo la someto a fuerzas tensiles, se va a tender a fracturar. Distinto es cuando yo pongo materiales como la amalgama, como materiales que yo no les doy una buena adhesión,
no lo hago de buena forma, el diente no está reconectado y va a tender a fracturarse. Eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Entonces, la dentina tiene un módulo de elasticidad, un módulo de Young menor que el esmalte, es decir, es más elástica, pero mayor que el complejo melodentinario. También varía regionalmente, o sea, la dentina superficial o profunda. ¿Y esto por qué? Porque obviamente si yo tengo la dentina superficial menos túbulos dentinarios y son más chicos, significa que yo tengo más mineral. Y más mineral significa que es algo más rígido, tiene menos hoyos, ¿ya? Entonces la dentina superficial es más dura, es más rígida. Y también hay diferencia por la dentina intertubular, ¿ya? Los valores de la dentina, módulo de elasticidad, dentina peritubular y dentina intertubular significa eso de P y de I, pero lo que nos interesa más, porque nosotros no vamos a hacer una cavidad o intertubular, tubular, no alcanzamos ni a ver los túbulos, pero ¿qué nosotros podemos, o sea, qué podemos tener mayor juicio? De si estamos más profundo en la dentina o si estamos más superficial. Entonces, la dentina profunda tiene una módulo de elasticidad de 12 gigapascales y la dentina superficial de 17 gigapascales. Por lo tanto, nosotros para reemplazar la dentina necesitaríamos un material que se comportara, que tuviese un módulo de elasticidad entre 12 y 17 gigapascales. Y vamos a ver cuáles son esos materiales y técnicas, pero el composite es un material que se acerca a estas características. Y por eso son importantes. Muchas veces se le ha criticado a la biomimética que solamente tienes que comprarte materiales, ciertos materiales, pero en el mercado ahora hay hartas marcas reconocidas que no son tan caras, que cumplen con requisitos de ser reemplazo dentinario, con baja contracción, con un modo de elasticidad muy parecido a la dentina. Entonces no solamente tiene que ser, por ejemplo, APX, porque muchas veces se encasilló la odontología biomimética como que Ribbon, y etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, nosotros en la clase de adhesión vamos a pasar incluso sistemas adhesivos universales y cómo optimizar, porque sabemos, entendemos que tenemos colegas que trabajan en condiciones distintas, muchas clínicas no le compran los materiales que necesitan, o en CESFAM, donde tienes sistemas adhesivos universales. Entonces, eso también vamos a verlo para que puedan ustedes optimizar el uso de los materiales que tienen, porque más importante que el material es la técnica, ¿ya? No significa que los materiales no sean importantes, pero por sobre el material está la técnica. Dureza. La dureza, si se fijan acá, el módulo de elasticidad se mide en gigapascales, la dureza también se mide en gigapascales, y tenemos que la dentina profunda es más blanda que la dentina superficial. Lo mismo, más minerales. Los hoyos son más pequeños en la dentina superficial, hay más agua en la dentina profunda, como hay más dentina, hay menos dentina peritubular, hay más dentina intertubular que es más blanda, ¿ya? Eh, etcétera. Se mide va entre 0,5 y 0,9 gigapascales. Tenacidad de la fractura, ¿ya? Que vimos que era la capacidad que tiene un cuerpo o un tejido de oponerse a la propagación de los cracks. Tenemos que la dentina profunda, o sea, esta se mide a diferencia de la otra en gigapascales, o sea, en megapascales. Acuérdense, dureza y módulo de elasticidad en gigapascales y en megapascales se mide la tenacidad de la fractura. Entonces va de 2,1 a 3,4 megapascales. Y aquí también tenemos ciertos composites que también tienen ciertas características que la hacen tener mejor comportamiento ante los esfuerzos tensiles. Porque una de las falencias que tienen los composites es que se comportan bien a la compresión, pero mal a la tensión. Y por eso, por ejemplo, se utilizan pernos de fibra, porque si uno reconstruye un muñón, por ejemplo, completo
de composite, uno pudiera pensar que se va a fracturar o de cementar, ya con mucha gente, porque el perno intrarradicular, o sea, se mete al sistema de conductos radiculares básicamente para buscar retención. Pero uno podría pensar que el compósito se va a despegar si yo hago un muñón solo de composite o se va a fracturar. Bueno, los composites sí tienen dependiendo del composite, tienen más o menos comportamiento ante los esfuerzos tensiles, por eso salen composites que tienen mayores refuerzos como Everex posterior o Everex Flow, que tienen un módulo o una tenacidad de la fractura que es más parecida a la dentina. O se utilizan métodos que es mezclar, o dentro del espesor del composite ponemos bandas de fibra de polietileno como Ribón, que le otorgan esta cualidad de tener mayor tenacidad de la fractura a esos composites. Eh, Eso es lo más interesante de ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? No todo claro. No. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? No, no Sí. hay, como decimos siempre, preguntas tontas no existen, ¿eh? La dentina tiene dos mecanismos de tenacidad. Bueno, básicamente no es tan interesante saberlo. Lo importante es que ustedes entiendan que la dentina es un tejido que es tenaz. ¿El esmalte tiene un mecanismo de tenacidad? Sí, pero la dentina es más eficiente en eso. ¿Ya? Eh, Fatiga. Básicamente tenemos que acordarnos lo que es fatiga, pero como dato anecdótico, básicamente los túbulos paralelos a la carga resisten más la fatiga y los túbulos perpendiculares resisten menos ciclos de carga. Por eso los túbulos hacia, en realidad, se distribuyen hacia axial, dan paralelo a la carga en sentido cruzal para resistir mayor la fatiga. El esmalte. El esmalte es el escudo protector, ¿ya? Y el esmalte, aquí está esta foto hermosa donde vemos toda la microanatomía que tiene el esmalte. ¿Y por qué es el escudo protector? Está hecho para que el diente pueda soportar las fuerzas masticatorias. Si todo esto fuese solamente dentina, sería tan blando que el diente se deformaría. Por lo tanto, nosotros necesitamos para soportar los golpes masticatorios que se hacen para producir la molienda del alimento, necesitamos un material, o en el caso de los dientes anteriores, un material rígido con alto módulo de elasticidad para que se produzca el corte del alimento. Necesitamos el esmalte. Es necesario el esmalte. La dentina sola no sirve, como el esmalte solo no sirve. ¿Ya? Y anatómicamente, como vimos, está adaptado para poder cumplir esa función. Vimos que donde se produce la fuerza, los primas de esmalte están más perpendiculares al plano oclusal para resistir de mejor manera la masticación. Por eso, cuando nosotros perdemos o tenemos una fractura acá y está mucho tiempo, esta cúspide empieza ahí a meterse en este espacio protésico. Y nosotros ya preparamos, nos tomamos bien, nos medimos bien los espacios y le pegamos un retoque a esta cúpula. Y volamos, decusación adamantina, etcétera, etcétera. O desgastábamos la corona de abajo y llegábamos hasta el metal. Para soportar las cargas producidas por la masticación, los primas que dan hacia la superficie del esmalte, como dijimos, son perpendiculares al plano oclusal. Están muy paralelos entre ellos, así, recto, recto, lo que les otorga dureza. Entonces, se me pegó el- en la zona de mayor requerimiento funcional, fíjense que el espesor del esmalte, este es el espesor de la dentina. Así es la forma de la dentina. ¿Y esto por qué? Porque en las zonas de mayor requerimiento funcional, que es aquí, por ejemplo, acá donde se produce masticación, miren, acá el esmalte es de mayor espesor.
También los cíngulos palatinos y los puentes adamantinos en oclusal representan adaptaciones para poder cumplir su función. Nosotros tenemos una cara oclusal, ¿cierto? La típica cuando veíamos el primer molar superior y que decíamos la diferencia entre el primer molar superior y el segundo molar superior es el puente adamantino que cruza desde la cúspide mesio-palatina hasta la vestibular. Y nos hacían tallar en jabón Popeye y tenía que quedar ese puente adamantino. Bueno, esas estructuras, puente adamantino o los dientes anteriores que lo he mostrado, que son las crestas marginales, son estructuras que están adaptadas para poder cumplir la función. ¿Y el esmalte tiene mecanismo para evitar la propagación de crack? Sí, porque aquí está la superficie. Si se forma un crack, aquí el crack tiene que dar más vuelta con esa estructura que vimos de Bullingham y le cuesta más, como que se pierde fuerza y obviamente si hay crack de repente la función o la parafunción es más fuerte y el crack pasa. Pero este es un mecanismo que tiene el esmalte que se llama decusación adamantina para evitar la propagación de los cracks, para proteger que llegue al complejo adamantinario y para proteger que llegue la dentina. Propiedades mecánicas del esmalte. Vamos a los números de nuevo. Tenemos dureza, acuérdense que dureza y el módulo de elasticidad en gigapascales de 3 a 4,2. O sea, ya tenemos mayor dureza. Acuérdense que no llegaba ni a 1 en la dentina, llegaba a 0,5, 0,9. Módulo de elasticidad. ¿Se acuerdan cuánto era el módulo de elasticidad de la dentina, no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puso atención? ¿Nadie? El módulo de elasticidad de la dentina iba de 12 a 17 gigapascales. Y la tenacidad iba de 2, 2,2 hasta 3,4, ¿cierto? Aquí tenemos 0,5, 1,3 megapascales. O sea, igual tiene un mecanismo de tenacidad menor, pero tiene tenacidad el esmalte. El complejo amelodentinario. Y el complejo amelodentinario que le pusimos que eh, es algo que es una estructura que absorbe y distribuye las fuerzas. O sea, no es una línea donde se junta el esmalte y donde con la dentina, sino que no es una interfaz, sino que es una interfase. Es un estrato que dice que es un estrato, una zona que es natural, reforzado con fibras, ¿ya? Porque las fibras transfixiaban desde la dentina hacia el esmalte y volvían. Si nosotros tuviésemos solamente esto para poder hacer una analogía entre el esmalte con algo, si nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa de vidrio y yo me subo a la mesa de vidrio, la mesa se va a fracturar, porque el vidrio es rígido, pero eso lo convierte en algo frágil. No se va a flectar mucho, sino que lo poco que se va a flectar, después viene la fractura. Sin embargo, si en estos escritorios donde yo pongo el vidrio sobre el escritorio, yo me puedo sentar en el vidrio, me puedo parar en el vidrio y el vidrio no se va a fracturar. Es el mismo efecto que tiene el esmalte sobre la dentina y es el mismo efecto que tiene el disilicato de litio que yo puedo dejar delgado, por ejemplo, en las carillas, si está bien cementado a mi remanente dentario. Por lo tanto, por sí solo el esmalte puede ser muy frágil, pero cuando está unido por medio del complejo dentinario a la dentina, ya se vuelve, no tiene la misma fragilidad y no se fractura tan fácilmente. ¿O alguien ha probado alguna vez una restauración, por ejemplo, un posterior de disilicato o de feldespato y ha probado la oclusión y se la ha fracturado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez, no? ¿O nunca han cementado una incrustación de feldespato?
Incrustación sí, pero no en feldespato, pues son cerómeros. En serio, Oclusión ya. El celómero tiene un poco menos módulo de elasticidad. ¿Pero le ha pasado alguna vez que se le ha fracturado probándola, la oclusión, antes de cementar? sí, ¿Sí? ¿No? Estoy recordando una incrustación, parece, sí. Pero básicamente a mí me pasa, cuando uno toma un buen registro oclusal y uno trabaja con un buen laboratorio, y uno toma un buen registro oclusal, o cuando tú lo haces, por ejemplo, con un escáner intraoral y tomas una buena adquisición de esos datos, ya donde una buena posición, o sea, yo por lo menos, yo no pruebo nunca la oclusión sin cementar. Se puede fracturar si está, por ejemplo, alto y muerde, se puede fracturar. Sin embargo, cuando tú cementas, no se fractura, no se fractura. Entonces, es el efecto que tiene una unión como el complejo melodentinario que une un material que es frágil porque tiene un módulo de elasticidad alto, que es rígido, con un material menos rígido que la dentina. Y es lo mismo que pasa cuando yo cemento adhesivamente un material que es frágil como el feldespato, que tiene un módulo de elasticidad muy parecido al esmalte, pero al cementarlo sobre el remanente dentario no se fractura. ¿Ya? El complejo melodentinario. ¿Qué es lo que es el complejo melodentinario? Absorbe y distribuye la fuerza. ¿Por qué? Porque el esmalte no hace eso. El esmalte no lo hace. ¿Me da? Necesito un segundito. Ya, está llorando mi guagua. Entonces, quedamos que cuando yo, por ejemplo, no es lo mismo cuando yo golpeo una mesa, por ejemplo, golpeo la mesa, esta mesa, una mesa rígida, por ejemplo, de metal, no absorbe nada de fuerza, porque yo le pego y transmite directamente esa fuerza al piso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los corredores, una persona que tiene problemas en la rodilla, ¿qué es lo que le dicen? Usted o utilice, por ejemplo, haga deportes que sean de bajo impacto, o tiene que utilizar una buena zapatilla que amortigüe. ¿Por qué? Porque si no, transmite directamente la fuerza que estaba uno generando, la carga. El esmalte hace eso. Uno carga el esmalte y transmite directamente al complejo melodentinario. Entonces, si no, el diente fuera solo esmalte, se fracturaría muy fácil. Para eso tenemos tejido, que es el esmalte, que transmite, porque también yo necesito que choque un elemento duro, rígido, con otro rígido para que yo pueda moler el alimento. Si fuese solamente dentina, no podría moler el alimento, se deformarían los dientes. Entonces, como vimos, la fuerza adhesiva microtensil del esmalte con la dentina es de 51,5 megapascales. Es decir, yo tomo el esmalte y trato de separarlo de la dentina, necesito esa fuerza. ¿Ya? Y como vimos, esto siente un buen objetivo para nosotros los dentistas como objetivo de fuerza adhesiva en nuestra capa híbrida o nuestra interfase adhesiva, como lo quieran llamar. ¿Ya? Es una capa, vimos el complejo melodentinario, 200 a 300 micras, y es un híbrido entre el esmalte y la dentina. Es un estrato que es transicional y su composición es 50% mineral y 50% tejido orgánico. Es un tejido más elástico y permite una absorción de fuerza. Todo esto lo vamos a ver, cómo se comporta el diente cómo se comporta el diente intacto, lo importante de cada estructura cuando el diente está intacto y lo que pasa cuando un diente uno lo restaura y lo restaura de mala manera. Porque lo que nosotros queremos cuando sea restaurado, si es que hay que restaurarlo, porque lo ideal es que un diente no tenga lesión de caries, no se fracture y nosotros no tengamos que intervenir. Pero en el momento en que nosotros ya se hace inevitable esa intervención, le devolvamos las características originales. ¿Ya?
Eh, y el complejo amelodentinario y el esmalte interno evitan la propagación de los cracks. Tiene una alta resistencia, tenacidad a la fractura, el 75% que la dentina, o sea, un tejido que igual es altamente tenaz. Tiene un módulo elástico transicional, que es de 70 a 15 gigapascales. Recuérdense que el de la dentina va de 12 a 17 y promueve la transformación de estrés tensil en estrés compresivo. Recuerden que todos los tejidos duros, todos los tejidos que son mineralizados, por lo tanto, tienen un grado considerable de rigidez, porque la dentina es más elástico que el esmalte, pero sigue siendo una estructura rígida. Nosotros lo vemos en la radiografía y se sigue viendo radiopaco, porque tiene mineral, con un buen contenido mineral, por lo tanto, eh, ante los esfuerzos tensiles, la dentina se va a fracturar. Por algo se fracturan los dientes, por eso se fracturan las cúspides, por eso se fracturan verticales, ¿cierto? Y lo que hace este tejido, y vamos a ir viéndolo después con otro estudio en la siguiente clase, promover la transformación de un estrés tensil que es dañino para el diente en estrés compresivo que es capaz de el diente manejarlo de buena manera. Muchas gracias. Terminamos justo 1 hora y 1 hora. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Hay alguien ahí? ¿O me escuchaba o no? A lo mejor estaba hablando solo. ¿O me caí? No, sí estamos. No, se escucha No, sí, todo, Súper todo claro. claro. Yo tengo una ¿Alguna duda. duda? ¿Alguna ¿Las pregunta? diapositivas las van a pasar también en el Drive? Nosotros, no, lo que pasamos, bueno, va a estar la clase grabada y con toda la evidencia en realidad, con todos los papers Ya, ahí. súper. Ya, muchas gracias. ¿Nada más? ¿Ni una duda? ¿Todo se entendió? ¿O todo muy enredado? Es difícil esta clase tratar de hacerla un poco dinámica y para que se entienda también. Súper clara la clase. Ya, qué bueno. ¿Qué dice el chat por el chat? Sí, hablan más. Estamos súper. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. No, sí, todo claro. Hay que integrar, sí, toda esta información que de alguna manera para algunos es medio nueva, pero por eso hay que volver a repasar toda la información de nuevo. Por eso preguntaba por las diapositivas. Sí, pues no, bueno, van a estar la clase, aunque van a estar ahí para que ustedes las vean, como les dijo Renzo, por un año. Pero aparte de eso, vamos a ir al tiro aplicándolo. La otra clase vamos a ver cómo se comportan, la importancia de la estructura del diente, qué dicen los estudios. A modo de ejemplo, por ejemplo, qué es más dañino, si cuando yo hago la endodoncia, qué es lo que debilita más el diente, el acceso endodóntico, o si yo rompo un reborde marginal. Vamos a ir aplicando todas esas cosas porque la idea de esto es todo finalmente llegar a la clínica, que pueda aplicarlo clínicamente. O sea, que los túbulos estén en una dirección y soporten más la fatiga de un lado para otro, eso no podemos hacer nada si el diente está hecho así, ¿te fijas? Pero las cosas que se apliquen a la clínica es lo importante. Nada más. Eso pensaba, eso estaba tratando de analizar cómo lo aplicábamos ya a la clínica, con los materiales, por ejemplo, Exacto. Bueno, ahí vamos a ir con la viendo. resina, claro, los Ahí vamos a ir virionomer, no viendo, por sé. ejemplo, qué Ya. porcentaje de contracción tiene que tener una resina. Y vamos a dar, Ujú. obviamente, ejemplos, las cosas que básicamente hay que ocupar, pero hay hartas marcas que son, en general, los composites ahora, la mayoría, y no necesariamente comprar jeringas tan caras, Empress Direct o estas de Tokuyama, ¿no? O sea, hay varias marcas que son accesibles en realidad para el bolsillo de la mayoría y van a tener un buen comportamiento. Como dije, es tener una idea, una noción de esto, pero lo importante es la técnica, ¿ya? O sea, yo puedo tener un buen material y todo, pero si está lleno de saliva no se va a adherir bien, ¿ya? Bueno, doy un ejemplo así burdo, grotesco, pero es para que puedan entender.
y todos los materiales, cosas que ocupamos o se ocupan, eso obviamente después los van a ir preguntando, nosotros vamos a ir diciendo en la clase. Porque a medida que nosotros pasamos esto, después vamos a empezar ya vamos a empezar el curso a todo como con el protocolo clínico, como cómo se hace una restauración hasta el final, y así van ordenados los módulos para que puedan entenderlo bien clínicamente. ¿Estamos, colegas? Súper, Nos súper, vemos sí. entonces el lunes. Muchas gracias. De nada, no, espero que les haya gustado. Desde el lunes vamos a ver ahora el análisis ya biomecánico de los dientes, cómo se comporta el diente, cuando lo intervengo, cuando está intacto. Eh, Vamos a tener ciertas preguntas así de con quién mejor rehabilitar. Y ahí de a poco nos vamos acercando ya a la parte clínica. Así que voy a dejar de grabar. Renzo, ¿podía hablar o no? Gracias. Sí, estoy acá. Detener grabación le pongo, ¿cierto? No pausa. Sí.